Es así que vamos a consultar a un licenciado en psicología, especialista en adicciones, que ha trabajado desde la década del 80 en esta problemática, pero además es un referente dentro de la Comisión Interamericana del Abuso de Drogas, ha trabajado muchísimo en lo que es el acedronar y por supuesto ya lo estamos consultando al licenciado Juan Carlos Mancilla. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gabriela Peralta lo saluda. Buen día. Un gusto, Gabriela. Gracias por este espacio y por darle también lugar al tema de las adicciones, que siempre necesita un buen tratamiento mediático. Así es, porque es trabajar desde la prevención principalmente, licenciado. Sabemos de la publicación de su libro Aquí están tus drogas, ilustrado por doña Jovita, por José Luis Serrano. ¿Qué título que ha elegido? Sí, este es un libro, yo creo que aquí va a salir las letras al revés, ¿no? Sí. Se denomina Aquí tenés tus drogas, y es un libro que surgió así un poco, Gabriela, la historia. Muchas veces, trabajando en el consultorio, he tenido la circunstancia donde una mamá, un papá, un joven, te preguntan, ¿y qué puedo leer respecto al tema drogas? ¿Qué me sugiere? ¿Qué le puedo regalar a mi hijo para que un poco tome conciencia de lo que está pasando en relación a los consumos? Vos sabés que hay muchos libros que hablan sobre drogas, la marihuana, la cocaína, el LSD, y hay muchos otros libros que hablan de cómo funcionan las drogas en el cerebro, pero hay muy pocos que rescatan historias de vida en relación a qué le sucede en el itinerario de vida a una persona que consume sustancias, qué le pasa en relación al trabajo, a la relación de pareja, a la familia, cómo vive una persona el tratamiento. Bueno, el libro tiene esa función, un poco acercar la realidad vivencial de los usuarios de drogas a través de relatos. Son 24 crónicas, son distintos relatos donde he tomado escenas que me han pasado en el consultorio. Bien. Son escenas reales de acá de la provincia de Córdoba. Y bueno, tiene esa función, si se quiere, de divulgación del problema, de divulgación de la solución y también de ayudar a tomar conciencia de una manera amena, sin lenguaje técnico, sino con el lenguaje, diría, cotidiano. Bien, pensaba, licenciado, en este proceso donde la familia tal vez se acerca al consultorio ante la sospecha o ya ante la problemática planteada, ¿no? ¿Qué es lo más frecuente? La verdad que son un montón de circunstancias como las que decís, sí. Que tienen dudas, que tienen certezas, pero en todos los casos tienen miedo. Es decir, ya sea duda, ya sea certeza, ya sea sospecha o confirmación, en todos los casos siempre hay temor, hay miedo a iniciar un proceso de cambio. Yo cuento ahí algunas de estas historias donde yo suelo tener a través de un medio radial, con Ronnie Vargas suelo tener todos los lunes un micro radial, y te cuento rápidamente una de las historias. Hace referencia a un papá que vivía en la zona del campo, y él en su camioneta escuchaba y decía que cuando escuchaba hablar sobre el tema drogas y me escuchaba en los micros, cambiaba de radio inmediatamente porque tenía un problema en la casa con una de las hijas. Y asumir eso, escucharlo nomás, le generaba mucha angustia. Hasta que un día se animó, escuchó, tomó el número telefónico, llamó y enfrentó ese miedo y pudo dar pasos para avanzar en la solución y confrontar la situación y ayudar a su hija. Entonces me refiero, es un miedo que hay que ayudar a superar. Y también eso intenta hacer el texto también intento desmitificar la idea de que el problema de las drogas son solamente la marihuana, la cocaína, el LSD. Aquí también se hace referencia al tabaco, se hace referencia al alcohol, por supuesto las drogas ilegales. Hablo de casos de mujeres, de casos de hombres, de personas que no tienen problemas económicos y otros que sí, que están en situación de vulnerabilidad, porque en realidad el problema de las drogas cruza a toda la población y en distintas edades. Bien, recién usted mencionaba dos ingredientes, el miedo por un lado y por otro la negación, que lo refleja en esta experiencia, en esta anécdota que menciona. ¿Qué tanto tienen que ver estas dos barreras para que nos podamos acercar, no solamente en la prevención, sino también ya en la solución al problema que lo tenemos bastante presente en nuestra sociedad?
Sí, sí, una buena reflexión. Algo de conocimiento de psicología debes tener entonces, Gabriela, porque es cierto, es decir, la negación le sigue al miedo, ¿no? Es como es la conducta asociada con el miedo. Entonces, cuando logramos hablar de estos temas y ponernos en sintonía con el sufrimiento del otro, conocer historias, yo estoy convencido que eso va a despertar la posibilidad de avanzar, por ejemplo, y hacer una consulta, o por lo menos enfrentar un tema. Fíjate vos que muchas de estas historias, desde la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba, se han hecho muchas presentaciones donde nos invitaban a doña Jovita, a José Luis Serrano, iba yo también, iba Mariano Oberlin, y contábamos historias, y así surgió un poco el origen de este libro. Estaba también Juan Pablo Rodríguez, que es muy conocido en las redes por su trabajo solidario. Me refiero, contarlas, a mí me enseñó a que ayudó a que mucha gente, luego de escucharlas, de estar en el auditorio, te acercara y te dijera, eso me está pasando a mí, eso es muy parecido a lo que le pasa a mi hija, y esa similitud, ese espejo con el que a veces las personas nos encontramos con una literatura que nos sirve de ayuda, tiene como el objetivo bajar ese umbral de miedo y superar la conducta de la negación. Es así. Bien, qué interesante esto que menciona y un poco de cómo se gestó este libro, que viene a ser una herramienta sobre todo para las personas, desde la familia, desde cualquier espacio que puedan ayudar a los jóvenes, a un amigo, a alguien de la familia, porque por allí nos enfocamos en los jóvenes, pero también entiendo que no es una cuestión de edades, de franja etaria, tiene como un concepto más amplio esta realidad. ¿Qué dicen las estadísticas? Sí, bueno, las estadísticas lo que muestran es que cada vez desciende más la edad del primer contacto con drogas. Aquí yo tomo, por ejemplo, relatos de una chica que empezó a consumir a los 14 años, consumía marihuana, y la marihuana a ella le daba una alegría y una sensación de placer que verdaderamente la atrapó. Y el cuento se llama Drogar a la abuelita, porque ella le ponía marihuana al mate de la abuelita, pero no para dañarla con una sobredosis, sino para hacerla reír, porque era una abuelita muy quejosa. Entonces había entrado en ese tipo de situación sin darse cuenta de las consecuencias, ¿no? Y exactamente, porque tenía que ver con cómo a cierta edad se vive esta situación. Entonces es importante que los adultos tomemos conciencia de cómo lo viven los adolescentes, por ejemplo, ¿no? Y como decís, suele ser los 14 años, pero aquí también hay relatos de mujeres de 60 años, u hombres de 60, cruzados y atrapados por el problema del alcohol, quizá la sustancia más negada en su consumo. Hay padres que muy rápidamente ven el problema del consumo de drogas ilegales en sus hijos, adolescentes o jóvenes, pero a su vez, mientras lo dicen, están negando su propio consumo de alcohol. Y los hijos lo saben, y esa situación desautoriza a estos padres. Entonces, el sentido de todo esto tiene que ver con ayudarnos a reflexionar sobre nuestra relación con las drogas. Todos tenemos relaciones con drogas, legales, ilegales. Con relación ilegal tenemos simplemente con leer una noticia, ya tomamos una posición, tenemos algún tipo de emoción. Pero cuando en nuestra casa hay alcohol, hay psicofármacos, o hay quien fuma tabaco, también construimos una relación que a veces se convierte en un problema, ¿no? Entonces, sin duda que cada vez es más baja la edad, y a eso hago referencia también en el tema. Bien, licenciado, el consumo, la palabra consumo, con todo el concepto que esto engloba, siempre estuvo muy ligado al estatus. Ahora, ¿cómo hacemos para hacer comprender, sensibilizar en este aspecto, desvincularlo desde la cuestión de generar determinado estatus para otorgar bienestar desde la salud absolutamente en su concepto? ¿Te referís al estatus social? Claro, al estatus social que por allí es la confusión que tienen los jóvenes de el hecho de por allí empezar con el cigarrillo, de que genera determinado estatus, determinado bienestar, o con el tema del alcohol que usted menciona. Sí. Sin duda que las drogas funcionan como un rito de inclusión a ciertos grupos.
Entre ellos, el mundo adulto le aparece como la fantasía de que ingreso al mundo adulto cuando un adolescente se emborracha por primera vez o empieza a fumar tabaco, ¿no? Fíjate que nadie que fuma tabaco por primera vez dice, uy, yo fumé y me encantó el tabaco. No, la primera vez que fumó tabaco, a lo mejor a los 15 años tosió, no le gustó, pero lo volvió a hacer. Claro. Lo que hizo que lo vuelva a hacer no es que se volvió adicto al tabaco por hacer un par de secas a un cigarrillo, sino que le dio eso una sensación seguramente positiva en el sentido de, bueno, ahora pertenezco al mundo adulto, por ejemplo, o ya soy un joven y dejo de ser un adolescente. Existe esta función social en realidad de las drogas. Bueno, a todos nos ha pasado con el café. Nadie le da un pocillo de café a un niño de 5 años. Bien. Cuando te dan un pocillo de café, te están diciendo que sos adulto. Sí. Entonces, y las drogas, y el café es una sustancia, tienen esa función. Pero esa a veces es una de las razones por las cuales entrampan las sustancias, ¿no? Porque generan esta sensación de que pertenezco. Y a veces pasa también entre los grupos de los mismos chicos. El adolescente pasa por mucha timidez en su proceso de vida. Todos hemos sido tímidos en la adolescencia. Y esa timidez a veces es desinhibida por las drogas. Y eso le da al pibe de 15, 16 años la posibilidad de sentir que entró a un grupo que admira, del que quiere pertenecer, y emborrachándose él siente que está dando una señal, un signo de que ya pertenece a ese estatus, para decirlo en tus palabras, ¿no? Así que es cierto, también da un lugar social el consumo de sustancias, y sobre eso también hay muchas historias acá. Bien, para ir cerrando este diálogo que, como decía al comienzo, agradecemos enormemente, el deber para las familias. ¿En qué prestamos atención ante el indicio de que ya algo nos está afectando? Lo ideal es que trabajemos, como decíamos, en la prevención, que usted nos dirá cómo, y el hecho también de los adolescentes, que es un poco la parte de la franja etaria más vulnerable, cómo empezamos a amar la vida, empezar a visualizar todos los beneficios y las cosas lindas desde la salud para evitar esta llegada de las adicciones que después ya es tan difícil en cuanto a las consecuencias que genera. Sí, es cierto, por más que el consumo de drogas se dé en todas las edades, preocupa especialmente en la adolescencia, como vos un poco lo estás haciendo notar en tu pregunta. Mira, esto sería una respuesta seguramente muy larga. Yo todos los miércoles hago una conferencia abierta por mi canal de YouTube. Ayer justamente hablé sobre por qué los adolescentes son más vulnerables a las drogas que los adultos, ¿no? Quienes quieran ingresar a todas estas charlas, yo tengo una página web, www.juancarlosmancilla.com, mi nombre es juancarlosmancilla.com, de ahí pueden acceder al canal de YouTube, le va a resultar más fácil. También pueden acceder para la compra del libro, está ahí ofrecido en la página web, pero hay que informarse sobre estas cuestiones, como vos decís. Es decir, hay muchas razones por las cuales los adolescentes son más vulnerables al consumo de sustancias. Están en un momento de mayor curiosidad, están en un momento donde valoran cualquier acto desinhibitorio, están en un momento de exploración, porque es la edad donde florece la sexualidad y entonces todo es exploración. Están en un momento donde salen de la familia e ingresan, necesitan nuevos espacios sociales, y ahí aparecen las drogas a veces como un momento, como una oportunidad. Entonces, necesitamos conocer esas etapas y los adultos prepararnos para esto, porque la adolescencia de hoy no es lo mismo que la adolescencia nuestra de hace 20, 30, 40 o 50 años. Ha cambiado porque ha cambiado el mundo. Entonces necesitamos como adultos trabajar en esto. Yo desde mi trabajo como psicólogo siempre he valorado mucho la importancia de la educación en psicología, pero una educación en un lenguaje, como te digo, llano, que nos sirva para poder vincularnos y hacer prevención. Porque la prevención se hace primero en la casa y luego viene todo lo demás. Así es. Licenciado Juan Carlos Mancilla, ha sido muy amable. Muchas gracias.